Guillermo, por todas tus actividades como periodista cultural, como docente, la parte de música, la parte también de libros, tenés un espectro del ambiente de la cultura muy amplio, ¿no? Bueno, amplio, digo, yo esencialmente me muevo con música y cine, ¿no? Es decir, son dos asuntos. Claro, pero que se Dentro de esos subdividen. dos asuntos hago realmente una cantidad de cosas, ¿no? Tal como nombraste, el periodismo, la docencia, música, hago algo de música, sobre todo en la forma de escribir arreglos y producir discos. En ese momento incluso con un querido amigo, con Fernando Ulivi, estamos armando un sello discográfico por el cual vamos a lanzar 3 de los discos que produjimos recientemente. Luego, bueno, está la editorial del TUMP, que es una editorial especializada en libros de música y que yo coordino. Están las investigaciones extensas que hice, ¿no?, sobre Mateo y sobre los que iban cantando, que salieron bajo la forma de libros. Bueno, y en la parte de crítica de cine, aparte del ejercicio de la crítica, durante 6 años, hasta fines del año pasado, yo estuve en la presidencia de la Asociación de Críticos, entonces también coordinando los premios a las mejores películas y de alguna manera interactuando de diversos modos con el medio cinematográfico, integrando la mesa audiovisual que viene dialogando en ese proceso de transición del INCAO a la ACAO, Claro. ¿no? Y sí, y seguramente alguna Alguna cosita cosa más, más. pero Me voy a quedar, o voy a tomar, para comenzar nuestra charla, lo que decías con Fernando Ulivi, el sello, la coordinación del sello musical y la coordinación de un sello editorial, porque eso tiene que ver con un tema que nos importa mucho conversar en estos espacios, y es el tema de la gestión cultural. Porque uno puede ser un excelente crítico, un excelente músico, un excelente docente, pero el concepto de la gestión cultural para llevar adelante un sello musical, es decir, una iniciativa, un emprendimiento o un sello editorial, ya requiere de otras consideraciones que no solamente pasan por lo artístico. sin dudas. Sin dudas. Es un tema así que siempre me inquietó y muy especialmente después de que empezaron a existir cursos de gestión cultural en Uruguay. Hay algo que siempre me sorprendió, que esos cursos casi siempre tendieron a ser dictados con ciertas normas que vinieron desde afuera, inicialmente con la Fundación Bank Boston, ¿no? Que creo que fue uno de los primeros Sí, cursos es que se verdad. hicieron acá, actualmente Itaú, ¿no? Eh, y nunca vi de parte de ninguno de esos cursos una averiguación de quiénes fueron los gestores culturales geniales que hubo en Uruguay y que Autodidactas. lograron hacer cosas en Uruguay, autodidactas, intuitivos, Claro, o exacto. que imitaron otras personas que vieron por ahí, ¿no? En el caso de música, muy especialmente pienso en esa figura gigantesca que fue Coriún Jaronian. Exacto. Eh, Coriún creo que dio muestras sobradas de inventar cosas imposibles y hacer con que esas cosas perduraran, tuvieran una incidencia enorme, ¿no? Eh, los cursos latinoamericanos de música contemporánea, el sello Ayuita Coabé, eh, el núcleo Música Nueva, o sea, cosas, todas esas que él inventó siempre en parcería con algunos amigos. Estamos hablando de la década de 60 o inicios de la década de 70 y que perduran hasta hoy, ¿no? El último, además, el Centro de Documentación Musical, Laura Gestarán, que también lo llevó a cabo.
y nunca supe de un partido político o de una institución de enseñanza que fuera a ver sus procedimientos, además porque el Uruguay es un país que no se parece a ningún otro. Es decir, la combinación de tercermundismo y Suiza de América, ¿no? Un cóctel. Que tiene la población nimia, pero con una clase media enorme, que configura entonces una sociología muy particular y un vínculo muy particular con la cultura. Pero también en esa época de Coriún, década del 60, y por lo menos hasta la dictadura, podemos decir, inclusive la dictadura tuvo sus particularidades, estoy pensando en el público, una avidez y una curiosidad muy particular. Hoy, ya entrado el siglo XXI, las condiciones son otras, de generación de contenidos, de forma de entretenimiento, el uso del ocio por parte del público, la conformación de las audiencias, y hasta la facilidad para generar emprendimientos como un sello musical, porque las condiciones son diferentes para grabar, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esa actualidad? Lo que era esa, y tampoco están, y no hay coriunes anorián, no abundan, ¿no? Capaz que están y no tienen la visibilidad que pudo haber tenido Coriún, que me parece un muy buen ejemplo. Pero digamos, ¿cómo observás todo ese proceso a la actualidad hoy? Bueno, primero yo creo que sí hay algunos coriunes, ¿no? Yo de paso, digo, tengo el privilegio de vivir con una, ¿no? Es decir, mi compañera Soledad Castro Lazaroff, o sea, a veces me asombra la cantidad de cosas que ella logra hacer. Por ejemplo, ella fue prácticamente la idealizadora de Más Carnaval, que lo trabajó junto con un grupo pequeño de otras emprendedoras, así, de cultura, y lograron hacer eso que tuvo muy poca visibilidad en la prensa, pero que hicieron 60 y algo de tablados, tanto en el Carnaval 2022 como en el Carnaval 2023, con participación de decenas de músicos llevando un montón de espectáculos, porque no son solo musicales, a distintos barrios, y todo eso así, juntando, sacando recursos de aquí, de allá, ¿no? Es decir, hay personas que realmente logran hacer cosas inventivas, alternativas a lo más establecido y todo eso. Ahora, sí hay una tendencia, bueno, todo ese aspecto, digamos, llamémoslo Suiza de América, ¿no? de Uruguay, tiende a quedar cada vez más lejano, y si uno lo compara con, no sé, lo que era el Uruguay de los tiempos de marcha y la generación del 45 y todo eso, realmente hay un contraste grande en el interés masivo, digamos, como que el Uruguay cada vez está más proclive a la dominación esa de la cultura, entre comillas, latina, llamando cultura latina esa cultura medio importada de los estándares de Miami, ¿no? Reggaetón y todo y eso, similares. reggaetón y los premios platino y, digamos, toda esa cabeza, pero sigue siendo el Uruguay, es decir, algo queda, y yo creo que hay también una tendencia un poco demasiado pesimista de los viejos, ¿no? Del Uruguay, se pudrió todo, cómo dejaron que todo se destruyera. Y quedan como rezongando, y muchas veces no ven los muchos valores y las muchas cosas que todavía existen, y no se molestan tanto en justamente buscar las nuevas vías, las nuevas formas de adaptar
digamos, el accionar para adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, es una cosa compleja, Sí. es una pelea que hay que dar, y además es también un trabajo de observación y de comprensión del nuevo contexto que uno tiene que tener. El otro día entrevistaban en la radio a Toquinho, y Toquinho me decía que se siente quizás por momentos más cerca de Uruguay, artísticamente, que de Brasil. Me dijo una frase fantástica, que además la titulé así la nota: me siento turista en algunos lugares de Brasil. Hablando de la inmensidad y la diversidad de Brasil. Te lo menciono por tu condición de brasileño. Claro. ¿No? También a veces el tamaño del Uruguay, que a veces lo vemos como una debilidad, puede terminar siendo una fortaleza. Es que sí, tal cual. Es decir, ese sentimiento que tiene Toquinho, creo que fue el sentimiento que me llevó a venir de Brasil para acá. O sea, yo ya en los 80 sentía que Brasil dejaba de ser lo que había sido, y el Uruguay tenía muchas de las propiedades del Brasil que me gustaba y de las cuales no quería separarme. Luego, eso cambió también, pero bueno, ya estaba acá, ya había entrado en el baile, ¿no? Pero entiendo totalmente ese sentimiento que él tiene, porque claro, toda esa estructura de la MPB, la música popular brasileña, ¿no? Es algo que actualmente sobrevive como una reliquia histórica, como algo de que todo el mundo se enorgullece y no se quiere separar, pero que por otro lado es como imposible de emular y de mantener realmente vivo con productos nuevos, creativos, ¿no? Justamente, Guillermo, hablabas inclusive de la adaptación y de estos productos nuevos, etcétera. ¿Cómo observás el tema de lo que hablábamos antes, los nuevos formatos, la forma de vincularse a través de plataformas, a través de este consumo a demanda? De hecho, esta entrevista se puede ver en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Es decir, también nosotros desde la propia facultad y universidad estamos generando producción cultural, productos culturales a demanda. Yo lo veo en forma totalmente ambivalente, es decir, con un montón de cosas maravillosas y un montón de cosas no. O sea, es maravilloso realmente que uno no tenga que esperar que en el programa de radio de alguien pasen la canción que uno quiere ver para copiarlo en casete, faltando, queda mordida faltando los primeros 2 segundos. Sí, lo habremos hecho eso, ¿no? Y sí, claro. Y entonces que uno directamente pueda ir y tener la música que uno quiere oír. Por otro lado, también es maravilloso que eso de alguna manera haya contribuido a liberarnos de las estrecheces de la noción de canon cultural. De que, bueno, eso es lo importante y todo lo demás es inexistente, ¿no? O sea, queda lo que precedió esa época quedó así hundido en invisibilizado, nada, ¿no? Por otro lado, se daba en el funcionamiento anterior algo que por otro lado creo que yo extraño, ¿no? Que es el hecho de generar corrientes muy fuertes y que más o menos era posible observarlas, ¿no? Eran relativamente pocas, y entonces generaba como un mundo más fácil de esquematizar de alguna manera, ¿no? De construir una historia y además un sentido de pertenencia más colectivo, digamos. Una simplificación del funcionamiento, ¿no? Es decir, quedaba muy claro quiénes eran las personas más relevantes en tal o tal corriente, cuáles eran los intercambios que había y todo eso. Mientras que ahora uno tiene
La inmensidad, una un océano, inmensidad de cosas a veces inaprensible. inaprensible. Y cuando viene la gente a decir, bueno, los géneros musicales, no sé qué, y uno de repente va a hurgar a qué se refiere con eso. Bueno, algunas cosas son efectivamente muy amplias, ¿no? Está, okay, el hip hop y el reggaetón y el trap, ¿no? Pero hay un montón de tendencias y que cuando uno va a ver de qué está hablando cuando se habla de esa tendencia, es de una nada, son dos personas, ¿viste? Sí, sí, claro. Es decir, como se volvió tan fraccionado que es muy difícil pensar ese mundo de una manera pertinente, ¿no? Por eso me parece que es importante la formación, no solo de los públicos, que estén informados, enterados, y eso lo pueden lograr a través de los intermediarios, sí formados académicamente, aprovechando las redes, los medios tradicionales, lo que fuere, para justamente ser intermediarios calificados para que ese público tenga elementos para poder elegir, porque si no elige un algoritmo por ti. Claro, claro, justamente. Y lo cual, como siempre, tiene también sus aspectos positivos y negativos, ¿viste? Pero bueno, es como ambiguo, sea como sea, es la manera en que el mundo está y de alguna manera habrá que construir a partir de ese esquema, de ese estado de cosas. Es decir, yo no puedo opinar tajantemente que eso, bueno, que es una desgracia, ¿no? También me parece súper negativo y un bajonazo, bueno, porque ese montón de pendejos idiotizados que pasan sus días frente a una pantalla y no saben lo que es el real vínculo. Y porque se están vinculando a veces a través con otro medio, no significa que sea menos real, yo qué sé. Y capaz que están leyendo la Divina Comedia en el celular. Y capaz que están leyendo la Divina Comedia, claro. No queda ninguna duda, hay menos gente que lee la Divina Comedia hoy día, ¿no? Es decir, la pérdida de los textos largos y de la conceptualización verbal extensa, yo creo que es un problema. ¿Lo sentís en las clases? ¿No? Lo siento en las clases, lo siento en todos lados, ¿no? Es decir, las personas están cada vez más perezosas en el sentido de cruzar argumentos que demanden mucha letra, es decir, muchos caracteres, mucho tiempo de concentración y lectura. Y esa reducción a conceptos más breves, bueno, todo eso tiene un poco que ver con, creo yo, que el aspecto más negativo de la cultura actual y que trasciende la idea de cultura como arte, ¿no? Pero que es el agrietamiento, es decir, la tendencia a reducir todo a etiquetas de alto impacto, incluso para pensar la política o el posicionamiento ideológico de las personas. Y eso es realmente, o sea, se pierde la posibilidad de argumentar, la posibilidad de probar incluso un consenso, ¿no? De arribar a consensos y la idea de argumentos y de una discusión madura sobre los distintos asuntos. Eso obviamente incluye toda la vida, ¿no? Todos los aspectos de la vida, incluso la cultura. Y eso creo que es lamentable y es lo que habría que intentar revertir. Es decir, nunca tuvimos tantas condiciones de que las personas se informaran tanto. Y sin embargo, eso solo ocurre de una manera parcial. Cantidad no es calidad. Sí, o sea, sí es cierto que antes uno podía leer en un libro sobre determinada película y tenía que esperar a que de casualidad lo programara Cinemateca para el caso de obtener una copia, ¿no?
en una determinada retrospectiva auspiciada por la embajada de no sé dónde, en determinado horario ir ahí y verla, ¿no? Y ahora, en cuanto uno se entera de la existencia y ¡pa! Qué interesante esa descripción, quiero ver, bueno, la busca y la encuentra, ¿no? Entonces, por un lado, uno tiene mejores condiciones que nunca, o sea, la disponibilidad de libros gratuitos, ¿no? Es decir, que uno no tiene ni siquiera que pagar por una copia impresa. Todos los clásicos de la literatura mundial están acá. Pero el real aprovechamiento de eso se da de una manera parcial. Y yo creo que lo que ocurre también es que muchas personas tienen tantas fuentes de atractivos, no sé, pasarse horas mirando gente bailando en TikTok, ¿no? Y que eso les chupa el tiempo Claro. que podrían dedicar realmente a sacar provecho de ese momento en que uno tiene todos los libros, todas las películas y todas las músicas del mundo al alcance de la mano, ¿no? Queda mucho por hacer. Sí. Gracias, Guillermo. Bueno. Hasta pronto.